En esta siguiente página, ahora sí podemos hablar bien de Pedro Acosta. Y es que, analizándolo desde todas las perspectivas posibles o de todas las maneras, lo de Pedro Acosta indudablemente debe de ser reconocido. Hay que felicitarle por su esfuerzo, hay que felicitarle por las ganas, por la valentía de querer combatir directamente contra las Ducati. Y sí, estoy hablando las Ducati, considerando también las GP 2024, ya que si tenemos en cuenta todos los aspectos y todos los factores con los que tuvo que enfrentarse Pedro Acosta, podemos definir claramente que Pedro Acosta se mantuvo siempre a un nivel y a una distancia promedio de 1,5 segundos de Jorge Martín, donde muchos dicen precisamente que parecía un perro rabioso detrás de Jorge Martín, pero adicional, siempre también se estaba manteniendo a 1,5 segundos, a veces 2, otra vez 1,5 segundos, de vez en cuando 1 segundo, de sus más cercanos perseguidores, que eran Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, en algún momento Enea Bastianini, y finalmente un demoledor berserker llamado Pecco Bagnaia, que estaba rompiendo los números y acercándose poco a poco, pero ni siquiera esto le bastó para poder acabar con la ilusión del tiburón de Mazarrón. El mérito y las felicitaciones para Pedro Acosta vienen de considerar varios factores. El primero de ellos es que si tenemos memoria, no estoy seguro, pero a partir de Spielberg hacia acá, Pedro Acosta ha sido uno de los pilotos que más caídas ha presentado y menos chances u opciones ha tenido para sumar. Ocasionalmente rasca algunos puntos, pero finalmente, por ese riesgo, por esas ganas de medir el nivel de su motocicleta, a veces se ha quedado sin la oportunidad de sumar. Entonces, si tenemos en cuenta este precedente, podemos darnos cuenta que tiene mucho mérito y es un motivo de alegría y felicidad para Pedro Acosta el hecho de poder asegurar esos puntos en una segunda posición. La última vez que lo vi en una segunda posición fue en el circuito de Austin, Texas. En segunda medida, y el otro factor por el cual hay que felicitar a Pedro Acosta y reconocer su valor, su mérito y su esfuerzo, es precisamente porque se enfrentó a 6 Ducatis que estaban detrás de él a un muy buen ritmo de velocidad y que todas estaban combatiendo por esas primeras plazas del podio. Y es que en serio, para valorar lo que hizo Pedro Acosta en esta carrera larga del Pertamina Mandalika, tenemos que tener en cuenta que había un Pecco Bagnaia que al final de esa misma carrera estaba teniendo un nivel imbatible y se estaba comiendo todas las vueltas rápidas. Y aún así, el único que le marcó un límite a Pecco Bagnaia fue Pedro Acosta, ya que al resto de pilotos, incluidos Franco Morbidelli y Marco Bezzecchi, los fue rebasando. Obviamente que en vista de que Enea Bastianini se cayó, finalmente Pecco Bagnaia no tuvo que batallar con él. Sin embargo, es de mucho mérito lo que hizo, ya que tenemos presente que Pecco Bagnaia venía de un mal inicio y al final fue recuperando ritmo y fue aumentando su nivel. Y lo que logró Pedro Acosta fue precisamente servir como un limitador para Pecco Bagnaia e indicarle que más de ahí no iba a escalar en posiciones. Es que ni siquiera pudo tenerse en cuenta a Marc Márquez para considerar en algún momento compararle con el ritmo y nivel de Pedro Acosta, ya que si tenemos presente, lo primero que vino ocurriendo fue que Marc Márquez tuvo una serie de embotellamientos que también experimentó el mismo Pedro Acosta con Enea Bastianini al iniciar la carrera. Solo que Marc Márquez tuvo un embotellamiento bastante complicado, enfrentándose constantemente en esos rebases con Fabio Di Giannantonio, que nos hizo recordar un poco a esa película, en la rivalidad por esas disputas y rebases que también estaban protagonizando el mismo Fabio Di Giannantonio con Alex Márquez. Y eso ocurrió en Silverstone. Cuando Marc Márquez veía que seguían pasando las vueltas y él seguía en esa disputa de posición entre la séptima y la octava plaza con Fabio Di Giannantonio, se iba alejando mucho más de Pedro Acosta y de Jorge Martín, lógicamente. Ver este nivel de Pedro Acosta me hace recordar cuando estuvieron en Spielberg, Austria, entrevistándolo, y él manifestaba que iban a volver a los inicios de la programación de la KTM, donde precisamente coincide con que veíamos al mismísimo Brad Binder, Jack Miller, Pedro Acosta, luchando por las primeras plazas contra las Ducatis, que ya estaríamos hablando del circuito de Lusail en Qatar, también en Portimao y lógicamente en Austin. A partir de allí empezamos a notar una serie de cambios, de lo que coincide con lo que ellos hablaron de una programación y modificaciones que se le hicieron a la KTM. Entonces, cuando vimos a Pedro Acosta en Spielberg, Austria, diciendo que habían dado nuevamente un paso hacia atrás para volver a la antigua programación de la moto y a partir de ahí encaminarse a un nuevo desarrollo de la misma, ese momento ha sido el momento clave de KTM, porque precisamente coincide con que nuevamente estamos viendo a KTM ser una de las marcas más competitivas detrás de Ducati. Y es que para no ir tan lejos, la clasificación general nos muestra precisamente que hay 2 pilotos de KTM en la quinta y la sexta posición después de los 4 pilotos de Ducati, que son Jorge Martín, Pecco Bagnaia, Enea Bastianini, Marc Márquez y luego pues sigue Pedro Acosta y Brad Binder, ya pues con su respectiva marca de KTM. Este nivel o este plus que ha recibido la motocicleta luego de avanzar nuevamente en la programación inicial que tuvo KTM, pues se nota mucho más cuando vemos la combinación del desempeño y la destreza de Pedro Acosta al evitar caerse, porque de esta manera está logrando esa sincronía con la moto y estamos viendo resultados muy favorables para Pedro Acosta y para KTM. Conclusión: lo de Pedro Acosta es sublime y digno de admirar. Esto que sucedió en Pertamina Mandalika en la jornada de MotoGP Indonesia
le ha servido a Pedro Acosta en su cosecha de puntajes para finalmente superar a Brad Binder, quien era el mejor clasificado en la tabla de clasificación general del Mundial con KTM. Así que en estos momentos podemos ver que Pedro Acosta es la punta de lanza de KTM, por encima de Brad Binder y de Jack Miller. Vamos a hacer un paréntesis con Enea Bastianini. El diagnóstico sintomatológico de Enea Bastianini en Pertamina Mandalika, Indonesia MotoGP 2024, guarda una relación similar a la de Marc Márquez en todo lo que le vino ocurriendo en este certamen de Indonesia. Y esto último lo digo, porque si bien es cierto, tanto Enea Bastianini como Marc Márquez lograron llegar al podio en la sprint del Pertamina Mandalika, en la carrera larga de ese mismo evento, se vieron muy disminuidos. Lo que diferencia al uno del otro, es decir, a Enea Bastianini de Marc Márquez en estos resultados tan similares para ambos, es que lo de Enea Bastianini fue mucho más producto de un error provocado por esa emoción que tuvo al rebasar a Franco Morbidelli y a Marco Bezzecchi y llenarse de ilusiones, creyendo que en la carrera larga, el ir poco a poco, presionando y pisando el ritmo a Pedro Acosta, le iba a significar en algún momento generar dicho rebase. Lo cierto es que todo esto le salió mal, ya que tuvo que ir a unas dimensiones muy descontroladas de velocidad para él, y en uno de esos trazados de la curva, tuvo que pagar muy caro el precio de dejarse llevar por las emociones. Y es que esto se me hace bastante raro, ya que, viniendo de Enea Bastianini, quien para mí ha sido uno de los pilotos más regulares porque muy pocas caídas registra, no estoy seguro si esta es su primera o segunda caída en lo que he visto del Mundial de MotoGP 2024, pero lo cierto es que estamos hablando de un piloto que casi no está registrando caídas, y precisamente hoy, en el domingo, le ocurrió que las emociones lo traicionaron y que, a decir verdad, si su estrategia era presionar a Pedro Acosta para obligarlo a cometer un error, finalmente, el error lo terminó cometiendo el mismo Enea Bastianini. Con ese ritmo de velocidad que venía marcando Enea Bastianini en las curvas, me hace recordar mucho al incidente que tuvo Jack Miller cuando también perdió la parte delantera de la motocicleta en Spielberg, Austria. Y esto mismo fue lo que pude ver que se dibujó comparado con Enea Bastianini. Algo muy similar. Pierden la parte delantera porque entran a una velocidad muy notoria y muy marcada, toda vez que tengan que hacer la proyección de la curva. Así que esto hace que finalmente pierdan la parte delantera de la moto y terminen derrapándose. Lo que le queda de consuelo a Enea Bastianini fue lo que logró en la jornada anterior en el Emilia-Romagna, sobre todo sorprendiendo en la carrera larga a Jorge Martín. Y finalmente, también lo que logró aquí, asegurando el podio en la sprint para cosechar algo de puntos, toda vez que mantuvo la misma diferencia con Marc Márquez. No es mucha la diferencia, pero al final es una diferencia. En esta página, y tal vez la última de este análisis, tenemos a Marc Márquez. Lo de Marc Márquez, al parecer, ya era crónica de una muerte anunciada, ya que el mismísimo Marc Márquez, antes del desarrollo de estas carreras, manifestaba que en este circuito, el Pertamina Mandalika de Indonesia, no era donde le fuera muy bien, ya que siempre ha tenido resultados muy regulares y es donde menos ha podido sacar provecho en los puntajes y en las clasificaciones. Aún así, en las declaraciones, Marc Márquez manifestaba que de no ser porque se le haya roto el motor, probablemente no sabría si quedaría en el podio, pero por lo menos hubiese tratado de luchar por quedar en el top 5. Y es que, en sus palabras, haber asegurado el top 5 era mucho más razonable para él que irse directamente a pensar que tal vez podría quedar en el podio, ya que él sabía que tenía a Pecco Bagnaia delante, él sabía que ya se le había alejado mucho Jorge Martín y Pedro Acosta, y recordemos que también no era de descartar para él Enea Bastianini, Franco Morbidelli y Marco Bezzecchi. Por eso fue que, dentro de su raciocinio, él prefirió asegurar un top 5, que era lo que posiblemente podría luchar de no romperse ese motor, pero finalmente esto no pudo ser. Una de las razones que obligó a Marc Márquez a considerarse en el top 5 antes que en el podio fue porque básicamente reconocía que esta diferencia, que esa rencilla y esa disputa de posicionamientos que tuvo con Fabio Di Giannantonio le fueron alejando mucho del líder. Entonces, siendo así las cosas, Marc Márquez sabía que había perdido mucho ritmo de velocidad, y esto también provoca que Marc Márquez sea mucho más consciente de lo que tal vez podría hacer y de lo que no podría hacer, sumándole a todo esto que la pista, vuelvo y les digo, es algo que no es favorable para Marc Márquez. Incluso en las palabras de él lo reconoce. Y es que el Pertamina Mandalika está mucho más enriquecido de curvas por derecha que de izquierda. Entonces, este es otro factor que no estaba ayudando a Marc Márquez. Conclusión. Esta vez las circunstancias no pudieron ayudar a Marc Márquez. Mucho se dice ahora mismo que Marc Márquez debería despedirse del Mundial de MotoGP 2024. Sin embargo, recordemos que matemáticamente no ha muerto la posibilidad de poder quedarse con el Mundial. Obviamente que depende mucho de las circunstancias, pero aún matemáticamente está vivo. En este tramo final, está claro que quien cometa menos errores, considerando a Jorge Martín, Pecco Bagnaia, Enea Bastianini y Marc Márquez, sabemos claramente que uno de ellos, en la medida que gestione menos errores, va a asegurar mucho más fácilmente este Mundial. De momento, lo que le queda de consuelo a Marc Márquez es que, sin esperárselo, logró quedarse con el podio en Pertamina Mandalika, siendo una pista difícil en la sprint. En un siguiente video estaremos hablando de otros aspectos que tal vez no pude recoger aquí mismo. Así que nos vemos en una próxima.